El lamento en la playa de la novia. A veces, el viento en la isla de Margarita trae consigo algo más que el olor a sal y mar. Hay noches en que, entre el susurro de las palmeras y el murmullo de las olas, se puede escuchar un lamento que parece provenir de otra época. Los isleños lo conocen bien, lo han escuchado desde siempre, como un eco de una tragedia que el tiempo no ha logrado enterrar. En cada rincón de la isla, la historia de la novia fantasma es contada con la misma seriedad con la que se narran las historias familiares. Una advertencia, una memoria colectiva que se niega a desvanecerse, una presencia que, aunque intangible, es tan real como las propias playas. Nadie conocía la historia mejor que Ernesto, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en la isla. Nacido y criado en el pequeño pueblo de Juan Griego, Ernesto había crecido escuchando las historias de los pescadores, los relatos de las viejas generaciones que hablaban de la tragedia con un respeto casi reverencial. Sin embargo, él nunca había dado demasiado crédito a esas historias, siempre pensando que no eran más que cuentos para asustar a los turistas y mantener a los niños en línea. Pero todo eso cambió una noche que él nunca olvidaría. Era finales de septiembre cuando Ernesto decidió pasar la tarde en la playa, una actividad que había hecho incontables veces. El día había sido especialmente caluroso y las suaves olas del Caribe ofrecían un alivio perfecto del calor sofocante. La playa estaba casi desierta, excepto por unas cuantas parejas y un par de familias que se estaban retirando conforme el sol comenzaba a descender en el horizonte. La luz dorada del atardecer bañaba la arena y las palmeras, creando un paisaje que parecía salido de una postal. Ernesto se sentó en una roca, contemplando el mar y dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Había algo en esos momentos de soledad que siempre le había traído paz, como si el sonido rítmico de las olas le ayudara a desconectar de la realidad. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, sintió algo diferente. Una inquietud creciente, un presentimiento oscuro que no podía sacudirse. Miró a su alrededor, tratando de identificar qué podía estar causándole esa sensación, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía negar que el aire se había vuelto más pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, aunque el cielo estaba despejado. El sol se ocultó por completo, y la penumbra comenzó a extenderse sobre la playa. Las sombras se alargaron, y el sonido de las olas se volvió más fuerte, más insistente. Fue entonces cuando Ernesto la vio. A lo lejos, donde la arena se encontraba con el mar, una figura solitaria caminaba lentamente hacia la orilla. Al principio, pensó que era una de las personas que había visto antes, pero algo en la forma en que se movía, en la forma en que su silueta parecía fundirse con la penumbra, lo hizo dudar. La figura llevaba un vestido blanco, largo y ondulante, que parecía brillar con la última luz del día. Pero a medida que se acercaba, Ernesto notó que el vestido no era completamente blanco. Estaba manchado, salpicado de lo que parecía ser sangre, como si la persona que lo llevaba hubiera sufrido una herida grave. El corazón de Ernesto comenzó a latir con fuerza, y una sensación de frío se apoderó de él, a pesar del clima cálido. Los relatos de la novia fantasma comenzaron a resonar en su mente, cada palabra de las historias que había escuchado de niño cobrando vida de una manera que nunca había imaginado. La figura seguía avanzando, y ahora Ernesto podía ver su rostro, pálido y hermoso, pero con una tristeza tan profunda que parecía casi palpable. Sus ojos, vacíos y fijos en un punto más allá del horizonte, estaban cargados de una desesperación infinita. Los viejos decían que la novia había muerto trágicamente el día de su boda, en un accidente que la había arrebatado de este mundo antes de que pudiera cumplir con su destino. Su novio, que la había esperado en la iglesia, nunca la vio llegar y fue encontrado días después, destrozado por la tristeza, en la misma playa donde ella había perdido la vida. Desde entonces, su espíritu inquieto aparecía en las noches, caminando por la orilla del mar, buscando a su amado, atrapada en un ciclo interminable de dolor y pérdida. Ernesto no creía en fantasmas, pero lo que estaba viendo no podía explicarlo. Intentó levantarse, alejarse de la playa,
pero sus piernas parecían haber perdido toda fuerza. Estaba paralizado, atrapado entre el deseo de huir y una fascinación morbosa que lo mantenía anclado en su lugar. La figura se detuvo a unos metros de él, y por un momento, todo se quedó en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Entonces, la novia levantó la cabeza, y sus ojos vacíos se encontraron con los de Ernesto. Fue como si una corriente de frío helado lo atravesara de pies a cabeza, dejándolo completamente congelado. Sintió un peso abrumador en el pecho, una tristeza tan profunda que le arrancó un gemido involuntario. En ese instante, entendió que lo que tenía delante no era una simple aparición, sino algo mucho más antiguo, más poderoso. Era el dolor hecho carne, una manifestación de la tragedia que se negaba a ser olvidada. El mar rugió detrás de la novia, las olas golpeando la orilla con una fuerza inusitada, como si el océano mismo respondiera a su presencia. La figura comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez, en lugar de caminar, pareció deslizarse hacia Ernesto, como si no estuviera limitada por las leyes del mundo físico. Cada paso que daba hacía que el aire a su alrededor se volviera más denso, más opresivo. Ernesto sentía que apenas podía respirar, como si una mano invisible estuviera apretando su garganta. La novia se detuvo justo frente a él, y por un momento que pareció eterno, no hubo más que silencio entre ellos. Luego, de algún lugar profundo dentro de ella, un lamento se elevó, un sonido tan desgarrador que hizo que la sangre de Ernesto se helara. Era un grito de dolor, de una pérdida tan profunda que parecía imposible de soportar. Era el lamento de alguien que había perdido todo, pero que seguía buscando, atrapado en un ciclo de desesperación interminable. Ernesto sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro, sin poder controlar la oleada de emociones que lo abrumaba. No era solo el miedo lo que lo hacía llorar, sino la tristeza, la empatía por esa pobre alma que nunca había encontrado descanso. En ese momento, casi pudo ver la escena, la novia corriendo hacia su boda, el accidente, la sangre en la arena, y luego, la oscuridad, la soledad infinita que la había consumido. De repente, la figura comenzó a desvanecerse, como si el viento la estuviera llevando consigo. El lamento continuó resonando en los oídos de Ernesto, incluso cuando la novia desapareció por completo, dejándolo solo en la playa. La noche se había instalado por completo, y la única luz que quedaba era la de las estrellas reflejándose en el océano. Ernesto se quedó allí, sentado en la roca, durante lo que pareció una eternidad, incapaz de moverse, de pensar con claridad. El tiempo parecía haberse detenido, y la única prueba de que todo lo que había experimentado era real era la profunda sensación de vacío que le oprimía el pecho. Finalmente, cuando el frío de la noche comenzó a calar en sus huesos, se levantó con esfuerzo y comenzó a caminar de regreso a su casa. No habló de lo que había visto con nadie. Sabía que lo tomarían por loco o que simplemente lo acusarían de haber bebido demasiado bajo la influencia de las viejas leyendas. Pero él sabía la verdad. Sabía que, en esa playa, en esa noche, había sido testigo de algo que no pertenecía a este mundo. Algo que seguía vagando, atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar la paz. Después de esa noche, Ernesto evitó las playas al atardecer. Aunque trataba de seguir con su vida, algo dentro de él había cambiado. Había visto el dolor en su forma más pura, y eso lo había marcado de una manera que no podía explicar. Cada vez que el viento traía consigo el susurro de las olas, sentía un escalofrío recorrer su espalda, y en esos momentos sabía que la novia seguía allí, caminando por la orilla, buscando lo que había perdido, dejando que su lamento se mezclara con el sonido del mar. Los años pasaron, y Ernesto envejeció. Pero el recuerdo de esa noche nunca lo abandonó. En sus últimos días, cuando la muerte comenzó a acecharlo, volvió a pensar en la novia, en su dolor interminable, y se preguntó si al final, todos terminaban como ella, atrapados en un ciclo de desesperación, incapaces de dejar atrás lo que amaban. La noche en que Ernesto murió, un grupo de jóvenes que acampaba en la playa de Juan Griego reportó haber escuchado un lamento extraño, un grito que venía del mar. Dijeron que había sido tan desgarrador que casi podían sentir el dolor en sus propias almas. No sabían que en esa misma noche, un hombre había encontrado su descanso final, llevándose con él el secreto de lo que había visto tantos años atrás.
la enfermera del hospital. Cuando era niño, solía escuchar las historias sobre el Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, contadas por los adultos con un tono de voz más bajo de lo habitual, como si hablar en voz alta sobre aquel lugar pudiera invocar algo oscuro. En aquellos relatos, el hospital se convertía en un espacio lleno de sombras y ecos del pasado, un lugar donde los vivos y los muertos coexistían de manera inquietante. Pero, a pesar del miedo que estas historias me provocaban, nunca pensé que un día me encontraría caminando por sus pasillos desiertos, enfrentándome a lo que durante tanto tiempo había sido solo una pesadilla lejana. Mi nombre es Álvaro, y hace poco comencé a trabajar como fotógrafo para una revista de turismo. La asignación que me llevó al hospital fue un tanto inesperada. La revista estaba haciendo un especial sobre los edificios históricos más emblemáticos de San José y el Hospital San Juan de Dios, que había sido transformado en un museo, era uno de los principales puntos de interés. Mi jefe pensó que sería interesante añadir un toque diferente, capturando la esencia de la historia del lugar, con un enfoque particular en los rumores y leyendas que lo rodeaban. El día en que llegué al hospital para la sesión de fotos, la ciudad estaba sumida en una extraña calma. Era uno de esos días nublados en que el cielo parece a punto de romperse en una tormenta, pero nunca lo hace, como si el propio tiempo estuviera reteniendo la respiración. A medida que me acercaba al edificio, un escalofrío recorrió mi espalda. Desde el exterior, el hospital tenía una presencia imponente, con su arquitectura colonial y sus muros desconchados, como una cicatriz que el tiempo no había logrado sanar. El guardián del museo, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y los años, me recibió en la entrada. Me condujo a través de las salas que habían sido transformadas en exposiciones sobre la historia de la medicina en Costa Rica. Las vitrinas mostraban antiguos instrumentos quirúrgicos, fotos en blanco y negro de médicos y enfermeras que habían trabajado allí y registros de pacientes que habían pasado por sus puertas. Pero a pesar de la intención educativa del museo, había algo en el ambiente que no encajaba con la idea de un simple recorrido histórico. Una pesadez en el aire, una sensación de que el pasado no estaba completamente dormido. Después de una breve introducción, el guardián me dejó solo para que comenzara mi trabajo. Me encontraba en una sala que alguna vez había sido una sala de tratamiento, con camas de hospital dispuestas en fila, cada una con una sábana blanca que parecía recién colocada. A pesar de que las camas estaban vacías, era fácil imaginar el sufrimiento que habían albergado en el pasado, y eso me puso la piel de gallina. Me armé con mi cámara y comencé a capturar imágenes, enfocándome en los detalles que podrían transmitir la historia del lugar. Mientras fotografiaba, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí, como si algo me estuviera observando desde las esquinas sombrías de la sala. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi mente jugando trucos en un lugar tan cargado de historia. Pero mientras caminaba por los pasillos, el sentimiento se intensificó. El sonido de mis pasos resonaba de manera inquietante, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí, pero cada vez que me giraba, solo me encontraba con el vacío. Decidí que era momento de explorar más a fondo, dirigiéndome hacia las áreas que aún conservaban parte de su estructura original. El hospital era un laberinto de corredores angostos y habitaciones oscuras. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado, casi opresivo. Fue entonces cuando comencé a notar cosas extrañas, pequeñas anomalías que no podía explicar. En una de las habitaciones, una silla de ruedas se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado suavemente. En otra, sentí una brisa helada que no tenía ninguna razón de estar allí, pues todas las ventanas estaban cerradas. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de frío en la frente, un frío tan intenso que me detuvo en seco. Era como si una mano invisible, helada y suave, se hubiera posado sobre mi piel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y la cámara casi se me cae de las manos. Sentía que algo estaba ahí, justo al lado de mí, algo que no podía ver pero cuya presencia era tan real como el aire que respiraba. El guardián había mencionado de pasada la leyenda de la enfermera, un espíritu que, según decían, continuaba cuidando a los enfermos incluso después de la muerte. Se suponía que ella había muerto durante una epidemia de fiebre amarilla a finales del siglo XIX, sacrificando su vida para cuidar a los infectados.
Desde entonces, muchos visitantes y empleados habían reportado sentir su presencia, especialmente en las antiguas salas de tratamiento y en los pasillos más remotos del hospital. Algunos incluso afirmaban haber visto su figura, una mujer alta y delgada, con un uniforme blanco y un cofia que cubría su cabello oscuro, moviéndose silenciosamente en la penumbra. No quería admitirlo, pero estaba comenzando a creer que algo de esas historias podía ser cierto. Decidí seguir adelante, intentando no dejarme llevar por el miedo. Pero mientras más me adentraba en el hospital, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Había algo en el aire, algo que parecía latir con vida propia, como si las paredes mismas del hospital estuvieran impregnadas de los recuerdos de aquellos que habían muerto allí. Llegué a una sala más pequeña, ubicada en una esquina del edificio. Había algo diferente en esa habitación. Las paredes parecían absorber la luz de la linterna, haciendo que la oscuridad fuera más densa, más profunda. En el centro de la sala había una cama vieja, la única en toda la sala, cubierta con una sábana amarillenta que olía a humedad. Al acercarme, noté que la cama estaba ocupada, pero no por un cuerpo, sino por una figura tallada en mármol, una escultura de una mujer acostada con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera durmiendo eternamente. Me incliné para observarla más de cerca, y fue entonces cuando lo vi. Una inscripción en la base de la escultura, grabada con letras pequeñas, para la enfermera que nunca dejó de cuidar. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que emanaba desde la propia estatua. Retrocedí, y en ese momento, el ambiente de la sala pareció cambiar. El aire se volvió más pesado, más frío, y de nuevo, sentí ese toque helado en mi frente, solo que esta vez fue más prolongado, más insistente, como si alguien estuviera midiendo mi temperatura con una mano que no pertenecía a este mundo. El miedo se apoderó de mí por completo. Sabía que debía salir de allí, pero mis piernas se sentían como de plomo, incapaces de moverse. Sentía que si me giraba, vería algo que no quería ver, algo que mi mente no sería capaz de soportar. Pero la presión sobre mi frente aumentó, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para romper la parálisis que me atrapaba. Finalmente, logré dar un paso atrás, luego otro, y sin pensarlo más, salí corriendo de la sala, de los pasillos, del hospital. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, bajo el cielo gris que ahora parecía menos amenazante en comparación con lo que había dejado atrás. El guardián me miró con una mezcla de comprensión y resignación, como si hubiera visto esa misma reacción en muchas otras personas antes que yo. No dije nada mientras recogía mis cosas y me alejaba del lugar, tratando de poner la mayor distancia posible entre el hospital y yo. Las siguientes noches fueron difíciles. No podía dejar de pensar en lo que había experimentado, en esa mano invisible que me había tocado, en esa sensación de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo. Las imágenes del hospital seguían repitiéndose en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la enfermera, moviéndose entre las sombras, cuidando de los muertos como lo había hecho con los vivos. Intenté racionalizar lo que había pasado, atribuyéndolo al estrés, al ambiente del lugar, a mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Sabía que había algo en ese hospital que no podía ser explicado, algo que continuaba vivo de alguna manera, atrapado entre este mundo y el siguiente. Y aunque traté de evitarlo, la sensación de ese frío sobre mi frente, la suavidad de ese toque fantasmal, nunca me abandonó por completo. Con el tiempo, dejé de trabajar como fotógrafo para la revista. El recuerdo de lo que había vivido en el Hospital San Juan de Dios seguía atormentándome, haciendo que cada vez fuera más difícil concentrarme en mi trabajo. Volví a la rutina, intentando olvidarlo, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi mente. Pero el miedo estaba ahí, latente, esperando a ser despertado por el más leve de los recuerdos. Un día, mientras caminaba por las calles de San José, pasé cerca del hospital. No había planeado regresar, pero algo me detuvo, algo que no podía identificar, pero que era tan real como el dolor en mi pecho. Me acerqué a la entrada, viendo el edificio desde la distancia. A pesar de los rayos del sol, el hospital seguía emanando esa misma aura de misterio y tragedia. No entré, pero me quedé allí, mirando, esperando algo.
No sucedió nada. El hospital se mantuvo en silencio, inmóvil, como una bestia dormida. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme, sentí una última caricia fría en mi frente, tan breve como un suspiro. No vi nada, pero supe que era ella, la enfermera, despidiéndose. Y supe también que, aunque me alejara, aunque tratara de olvidar, ese toque, ese susurro del pasado, me acompañaría para siempre. Había sido testigo de algo más allá de mi comprensión, y eso, de alguna manera, me había cambiado. Había visto el otro lado, aunque solo fuera un destello, y no había vuelta atrás. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.